¿Qué tal? Te damos la bienvenida a este curso de especialización, cuyo objetivo general es capacitar a los operadores del Sistema Integral de Justicia Penal para adolescentes, en lo que se refiere a la implementación del sistema de justicia que les compete, a fin de que adquieran los conocimientos necesarios de carácter institucional para dar acompañamiento al proceso judicial en todas sus fases. Este curso está conformado por 3 módulos, para lograr 160 horas de capacitación especializada. Este es el tercer módulo, que consta de 7 videos. El video podrás verlo tantas veces como sea necesario, pero la evaluación, una vez que comiences a responderla, deberás concluirla. Al término de los 7 videos, tus resultados serán registrados para que al concluir los 3 módulos que conforman este curso de especialización sean promediados y así determinar si aprobaste. La calificación aprobatoria debe ser igual o mayor a 8. Bien, comienza viendo el video 1 de 7 y al término recuerda responder la evaluación correspondiente. Bien, hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos acerca de la violencia, ¿no? Es importante conocer que desde la primera infancia el niño debe de crecer en un ambiente sano, en un ambiente libre de violencia, ¿no? Hoy en día, atendiendo la situación que estamos pasando de pandemia, se ha elevado el índice de delitos de violencia familiar. Por ello sobresale conocer acerca de estos temas, ¿no? Porque la violencia no solo se suscita en lo que es la familia, sino también en diversos sectores escolares, sociales, y el adolescente, al estar en contacto propiamente con otros jóvenes, también se puede dar como resultado ciertas conductas violentas, ¿no? En los centros especializados en adolescentes, que son los lugares donde se encuentran esas personas adolescentes sujetos al sistema, atendiendo que se determinó una medida de internamiento, pues también dentro de esas instalaciones de los centros especializados, pues se suscitan actos violentos entre estos jóvenes, que dan como resultados que nuevamente estén a disposición de una autoridad ministerial especializada en adolescentes por otros delitos, como pueden ser lesiones calificadas o bien homicidio o inclusive delitos sexuales, ¿no? Es importante conocer el concepto de violencia, que es el uso internacional de la fuerza física o el poder contra uno mismo hacia otra persona, ¿no? O bien hacia grupos o comunidades, y que tienen como consecuencias probables lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones de desarrollo, abandono e incluso la muerte. Por eso es importante que todas las personas que en su momento fueron víctimas de diversos delitos en el que hubo violencia, pues recibir esa atención psicológica para que contribuya a su salud mental, ¿no? Inclusive si hay lesiones, pues también a su salud propiamente de garantizarle ese derecho, ¿no? Si bien la violencia nace como una herramienta humana de dominación, de poder y control, y ha existido desde el inicio de la historia como una plaga, como una lacra, ¿no? Que afecta seriamente a la sociedad, ¿no? Una característica dominante en la violencia, pues es la existencia del sometimiento a el criterio de otro individuo, ya sea que éste se realice de manera física, psicológica o bien afectando a otra persona, ¿no? La violencia es una forma de poder, ¿no?, que explica la existencia de que siempre va a haber dos personas, una arriba y otra abajo,
Implica un uso de la fuerza, tanto física, psicológica, económica, y que constituye en el medio pues prácticamente una afectación importante, seria a la persona, ¿no? La violencia se da siempre en el marco de una relación desigual, ¿no? Puede suscitarse en el sector laboral entre el jefe y el empleado, en aspectos propiamente educativos, el maestro-alumno, ¿no? En la familia, lo que es padre e hijo, o bien esposo o esposa, ¿no? Que hoy en día es lo que más se refleja, esa violencia en la familia, en el cual el esposo es el que está prácticamente lesionando a la pareja, a su concubina o bien a su esposa, ¿no? Y sobresale más el varón, más sin embargo, pues también se da el otro supuesto en el cual la mujer es la que ejerce violencia contra su pareja varón, ¿no? El objetivo propiamente de la violencia pues es causar daño, ¿no? Y siempre obtener un poder y además el control, ¿no? Así podemos señalar de que la violencia se define como todo acto que guarda una relación con la práctica de la fuerza física o verbal sobre otra persona o bien sobre un animal, porque cuántas personas también agreden físicamente a sus mascotas, ¿no? Y les originan un daño bien voluntario, ¿no? O también se puede dar ese supuesto que se origine un daño pero de manera accidental. El elemento principal dentro de las acciones violentas pues va a ser el uso de la fuerza, tanto física como psicológica, para el logro de ciertos objetivos y entre ellos la afectación propiamente en contra de la víctima. Existen teorías biológicas en el cual sobresale Carlos Darwin, en el que afirman que la violencia es un instituto que se desarrolla tanto individualmente como grupalmente, ¿no? Y una característica de la violencia pues va a ser específicamente en la cual sobresale la persona, sobresale en sí el ser humano, ¿no? También existen teorías psicosociales que incluyen tanto perspectivas ambientales, recreativas, como que generan cierta afectación, ¿no? Y también encontramos teorías sociodinámicas centradas en teorías de conflictos, propiamente los grupos, interpretando el conflicto como frustración intergrupal procedentemente del desequilibrio del poder producido por los individuos más desfavorables y que experimentan frustración, ¿no? Teorías estructurales también de la violencia que atienden propiamente a un sistema político y económico, y de modo que la responsabilidad que no la asumen los individuos, sino la estructura social a la que pertenecen, ¿no? Hoy en día pues vemos también esa violencia en comunidades, ¿no? En el cual lo que buscan es de que se llegue a un acuerdo para no seguir afectando prácticamente al ser humano en cuanto a esa violencia que ejercen esas comunidades, que muchas veces es física, ¿no? Dentro de los tipos de violencia existen diferentes tipos que generalmente se practican sobre las personas más vulnerables, ¿no? Dentro de ellos tenemos las mujeres, los niños, las personas mayores o adultos mayores, los grupos religiosos, entre otros, ¿no? Se habla también de lo que es, dentro de esos tipos de violencia, lo que es la violencia social, que es aquella que se origina
dentro de la misma comunidad en la que se encuentran relacionadas las personas, pero va un poquito más allá, atendiendo de que involucra prácticamente el concepto de persona parasocial, ¿no? Esta clase de violencia se manifiesta a través de actos como robos, como hostigamiento a los habitantes, como agresiones sexuales, entre otras. Dentro de la violación estructural van a ser todas aquellas acciones u omisiones en donde los servidores públicos de cualquier orden de gobierno, sea municipal, estatal o federal, practiquen actos discriminatorios con la finalidad de dilatar, obstaculizar e impedir el ejercicio y disfrute de los derechos humanos de todos los individuos, así como el acceso al goce de las diversas políticas implementadas por el Estado. La violencia económica y cultural, dentro de ellas se encuentra lo que es la violencia familiar, ¿no? Que es aquella por el cual los integrantes de un grupo familiar ocasionan una lesión, ¿no? La cual no es accidental, ¿no? Sino prácticamente se genera por ciertas afectaciones de la persona, ¿no? Cabe señalar que este tipo de violencia pues está penado por la ley, en este caso por el Código Penal, y que es considerado un delito, y para ello se debe de realizar la respectiva denuncia, ¿no? Pero muchas veces esa víctima, ese sujeto pasivo del delito, pues siente temor y vergüenza, ¿no? Y no acude a denunciar a esos miembros de la familia que está ocasionándole ese problema, ¿no? Por ello se le ha dado más prioridad a esa violencia propiamente de género, en el cual se está para apoyar a la mujer en casos de que sufra violencia familiar. Se habla también de lo que es la violencia laboral, ¿no? Que es toda acción ejercitada dentro del contexto laboral que manifieste abuso de poder por parte del empleador, ¿no? Y también del personal de mayor jerarquía o de los jefes, ¿no? Vinculados con el trabajador, ¿no? Suele manifestarse a través de un maltrato verbal, ¿no? Recurrente y sostenido sobre un trabajador o trabajadora, y en el caso de las mujeres el acoso sexual y la agresión física, ¿no? Esto es el tema propiamente de la violencia laboral que se da tanto en empresas como en dependencias de gobierno, y también debe de ser denunciada. En el tema propiamente de violencia docente, este tipo de violencia se origina en las aulas de clase, siendo el causante el propio personal docente, ¿no? Es decir, el maestro del centro educativo o de la escuela, del instituto, ¿no? Y muchas ocasiones esta violencia es realizada con el objeto de mantener el poder y el orden dentro del grupo, ¿no? Entonces, en cuántas universidades, tanto privadas como públicas, se suscita lo que es la violencia docente. También hablamos de lo que es una violencia patrimonial, ¿no? Que es cualquier hecho o supresión que con ilegitimidad implique daño a la supervivencia de la víctima. Se manifiesta a través de la pérdida, sustracción, transformación, ocultamiento, destrucción o retención de bienes, instrumentos de trabajo, documentos o recursos económicos destinados a la satisfacción necesaria, ¿no? Entonces, muchas veces esos hijos que le quitan sus bienes a sus padres estando todavía con vida, pues ahí hablamos claramente de que ese sector de adultos mayores pues también es muy vulnerable en aspectos patrimoniales, ¿no? La violencia económica, en el cual es toda acción
efectuada por un individuo que afecta la supervivencia económica de otro. Se presenta a través de limitaciones orientadas a controlar el ingreso obtenido, así como la percepción de un salario más bajo por igual trabajo, ¿no?, dentro del mismo centro laboral. Entonces vemos también de que hay este tipo de violencia económica, inclusive también en el sector familiar.